Bien, amigos, como ya lo ha adelantado, vamos a tocar hoy día dos temas súper interesantes. El primero de ellos va a ser el tema del delito de disturbios y el segundo tema que vamos a abordar es la detención que se podría producir en flagrancia en cualquier tipo de hecho delictivo o presuntamente delictivo y vamos a tratar de repente de plasmar la detención en estos casos de disturbio, ¿no? Entonces, voy a proyectar las diapositivas. Antes de empezar, ¿me confirman, por favor? Sí, doctora, sí se puede. Perfecto, gracias. Quisiera empezar este conversatorio porque acá hemos venido a intercambiar ideas, opiniones, de repente a retroalimentarnos de algunas experiencias que nosotros hayamos podido tener, ¿no? Quisiera empezar esta exposición con una pregunta para ustedes. ¿Qué entienden o qué entendemos nosotros por lo que es la protesta ciudadana? A ver, los leo así rapidito en el chat. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente al hacer referencia a la protesta ciudadana? ¿Qué es la protesta ciudadana? A ver, lo primero que se les viene. Ahí nos dice Raúl Espinosa, reclamo. Dante nos dice el ejercicio de un derecho, manifestación. Cuando no se está de acuerdo de derecho a la huelga, es una huelga, una manifestación para reclamar, es inconformidad, un derecho constitucional, rechazo, huelga, reclamo de alguien a la sociedad, ejercicio de mi derecho constitucional. Efectivamente, es todo lo que ustedes han manifestado, ¿no? Y por ello, precisamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un informe que se denominó Protesta y Derechos Humanos, más o menos ahí se plasmaron cuáles tenían que ser los estándares sobre los derechos que se involucran en la protesta social y cuáles debían de ser las obligaciones que tenía el Estado frente a esta protesta social, estableció que se tenía que entender por protesta a toda forma de acción, ya sea, ojo acá, individual o colectiva, ¿no? Es decir, que podríamos nosotros reclamar, protestar individualmente a título personal, ir, manifestarnos de repente por redes, de repente acudir a protestar frente a un determinado organismo del Estado, etcétera, ¿no? Entonces, es una forma de acción individual o también podría ser colectiva, ¿no? Que es la que mayormente se produce cuando nos reunimos en espacios públicos o también podrían ser en espacios privados para concretar ciertas ideas, para trazar de repente una línea de protesta ciudadana o una línea de cuáles van a ser nuestros principales reclamos o nuestras principales quejas, ¿no? Y esta acción individual o colectiva tiene que estar dirigida a expresar ideas, visiones, valores de disenso, oposición, denuncia o reivindicación, ¿no? Expresamente nos señalan que podríamos establecer como ejemplos de protesta ciudadana las expresiones de opiniones, visiones, perspectivas políticas, sociales o culturales, así como la vocalización de apoyo o crítica relativas a la denuncia de un problema público, la afirmación de la identidad o visibilización del grupo, entre otros, ¿no? Y ¿por qué es que nosotros tenemos este derecho a la protesta ciudadana? Nosotros, si retrotraemos un poco nuestras clases de política, existe desde el inicio de la formación de la sociedad, un contrato social, ¿no? Donde los individuos hemos cedido cierta parte de nuestra libertad para ser representados por un ente que es, por así decirlo, un ente que va a organizarnos socialmente y que por lo tanto tendría que este ente actuar conforme a los derechos y conforme a las garantías que nosotros le hemos instruido, ¿no? Ese es el famoso contrato social. Yo, individuo, renuncio a parte de mis derechos, de mis libertades, para organizarme socialmente y sea el Estado quien pueda garantizar nuestros derechos, pero siempre y cuando
lo haga en virtud de ese contrato social donde nosotros hemos podido de repente en algún instrumento como la Constitución Política del Estado plasmar cuáles son los derechos que me van a reconocer, cuáles son los deberes que tiene que tener el Estado y de qué manera se va a organizar el Estado, ¿no? Entonces, si es que esto no está caminando así, si es que de repente no se están atendiendo una serie de derechos que yo tengo, si es que de repente el Estado no está actuando conforme a los intereses de la población, etcétera, yo tengo la opción de levantar mi voz, yo tengo la opción de expresar cuáles son mis ideas, mis visiones, de repente también podría realizar alguna denuncia pública o algún tipo de reivindicación de algún derecho que no se puede estar respetando, ¿no? Entonces, ese es el núcleo de la protesta ciudadana. Y en nuestra constitución política, hablando de protesta ciudadana, podríamos de repente encontrar el sustento del derecho a la protesta ciudadana en el artículo 2, inciso 12 de nuestra Carta Magna, ¿no? ¿Qué dice el artículo 2, inciso 12? Toda persona tiene derecho a reunirse pacíficamente sin armas y las reuniones en los locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo, ¿no? Pero las que se van a convocar en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad pública, ¿no? Un ejemplo de esto, si es que de repente va a haber algún tipo de marcha, ¿cierto?, contra alguna postura del gobierno, alguna postura de la municipalidad o alguna postura de algún tipo de ministerio, entonces los organizadores de esta marcha que están de repente convocando el punto de encuentro en una determinada plaza, que por lo general suele empezar o suele terminar en Plaza San Martín, tendrían que comunicar a la autoridad, en este caso comunicar de repente a la municipalidad de Lima, de que se va a realizar este evento, ¿no? Y la autoridad más bien tendría que brindar las garantías del caso, la seguridad del caso, a menos que existan motivos probados de seguridad o de sanidad pública por los cuales yo, autoridad, podría excepcionalmente prohibir esa reunión, ¿no? Por ejemplo, si es que estaríamos frente a un pico de COVID-19 o hay un nuevo virus que se ha implantado en la sociedad, de repente se está propagando entre nosotros la gripe aviar, podría ser, ¿no? Toco madera. Entonces, en esos supuestos, si es que yo soy la autoridad y me comunica de que va a haber algún tipo de encuentro en Plaza San Martín a manera de protesta por alguna ley que se ha podido emitir, yo excepcionalmente podría impedir que ese evento se realice por cuestiones de sanidad pública. De igual manera, si es que de repente hubiese informes del Servicio de Inteligencias que dice que pueden haber algún tipo de atentados en las fechas que se pretende reunir la ciudadanía, también podría excepcionalmente prohibir esa reunión, ¿no? Pero acá vemos claramente que está consagrado el derecho a la protesta ciudadana. Pero además de ello, la protesta ciudadana encuentra también su relación o sus raíces en otros derechos. ¿Cuáles son estos otros derechos? En el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Yo soy libre de expresar mis ideas, mis opiniones, de hacer mis reclamos, siempre y cuando estas ideas, esas opiniones no quebranten de repente los derechos de terceras personas, como podría ser el derecho al honor, el derecho al nombre, a la reputación, etcétera, ¿no? Y hablando precisamente de honor y reputación, tanto prevalece de repente el derecho de las personas a tener una libertad de expresión, un derecho a la protesta ciudadana, que incluso se establece en el Código Penal a un funcionario público y este funcionario público no tendría por qué a mí demandarme por algún delito contra el honor o contra la reputación, porque se entiende que yo estoy ejerciendo mi derecho a la libertad de opinión y los funcionarios públicos
se supone que están sometidos al escrutinio y a la vigilancia de la población, ¿no? El derecho a la protesta ciudadana ha sido en una serie de pronunciamientos del Tribunal Constitucional, ha sido analizada, ha sido replanteada, y se han analizado cuáles deberían de ser sus presupuestos, cuál es el núcleo duro de repente del derecho en sí y cuáles tendrían que ser las limitaciones que tendría que tener este derecho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos ha dicho en una sentencia relativamente reciente el Tribunal Constitucional? Es que este derecho comprende la facultad a cuestionar. El cuestionamiento podría hacerse de manera temporal, de manera periódica, esporádica o continua, a través de medios de difusión, ya sean medios de difusión material, tecnológica, hechos, situaciones, disposiciones o medidas, incluso social, laboral, ambiental, cultural, ideológico o de cualquier otra índole que establezcan los poderes públicos o privados con el objeto de obtener un cambio del status quo a nivel local, regional, nacional, internacional o global, siempre que ello se realice sobre la base de un fin legítimo, según el orden público constitucional, y que el ejercicio de la protesta se respete la legalidad, que sea conforme a la Constitución, ¿no? Nuevamente vuelven a hacer mención al Tribunal Constitucional de que el derecho a la protesta ciudadana va a comprender todo tipo de repente reclamos que yo pueda tener, todo tipo de cuestionamientos, y estos cuestionamientos se podrían realizar de manera temporal, es decir, un solo periodo de tiempo, o podrían ser periódicas, o podrían ser esporádicas, que yo solamente me manifiesto frente a un determinado tema alguna vez, no es que siempre esté de repente en contra de el gobierno de turno, etcétera, ¿no? Y podría realizarse esta protesta, ¿no? A través de todo tipo de materiales electrónicos, de repente impresos, yo empiezo de repente un panfleto a imprimirlo y cuestiono algún tipo de decisión que haya podido tomar, adoptar el gobierno, o podría ser por cualquier tipo de razón, ¿no? Podría de repente ser razones morales. Muchas veces vemos de repente que se organizan los de estos grupos pro vida o estos grupos de comidas donde quieren reivindicar su idea de lo que es la familia o su idea de lo que tendría que ser el respeto de la formación de los hijos, etcétera, ¿no? Entonces, así nos gusten o no nos gusten las ideas que puedan tener ciertos grupos, estos grupos están en su pleno derecho de poder manifestarse por cualquier tipo de medios, ya sean electrónicos, ya sean virtuales, tecnológicos, o podrían realizar una serie de marchas o una serie de reclamos, protestas, etcétera, ¿no? Y también estas protestas, estos reclamos podrían darse a nivel nacional, de repente una serie de concentraciones de personas en distintas partes del país, o podría ser también un reclamo ya más local de una determinada comunidad, de distrito, etcétera, ¿no? Hace una semana más o menos, o exactamente hace una semana, no sé si estuvieron al tanto de las noticias, pero se produjeron unos hechos de protesta que de Huanta, Ayacucho, y las personas empezaron manifestándose en contra de que habían sido o habían estado presuntamente involucrados en el asesinato de un joven de 18 años, ¿no? Entonces ahí vemos cómo se dio inicialmente esta protesta a nivel local, pero lo cual degeneró en una serie de disturbios, ¿no? Ahora bien, hay que tener en cuenta, hay que tener en claro de que la protesta ciudadana podría darse en varios supuestos, pero los principales que nosotros podríamos señalar son dos, ¿no? Primero, podría darse en el marco de
cuestionamiento sobre la capacidad de representación de las autoridades que nosotros podemos tener, ¿no? O de repente la legitimidad de ciertas decisiones que hayan en el marco de la legalidad. Siempre tenemos nosotros, pero que actuar en el marco de la Constitución. Es decir, si es que la autoridad ha dado de repente una medida, ha adoptado una medida y esta es constitucional, esta es legal, entonces nosotros no podríamos simplemente, porque no nos parece, levantar una protesta y tratar de que se rompa el orden constitucional, ¿no? Ojo acá, porque, y esto viene en relación, nosotros podríamos estar en contra o a favor de repente del gobierno de turno, ¿no? Pero si el gobierno de turno quebranta la Constitución, quebranta el orden constitucional, claramente donde se han recogido los principales derechos, las principales garantías, la principal forma de organización del Estado. Entonces yo no podría avalar que se estuviese infringiendo la Constitución. Sí podría reclamar cuando es una decisión que va en contra de la Constitución o cuando son decisiones que de repente lindan con lo arbitrario o que son decisiones que en realidad no expresan la voluntad real y auténtica de la población en sí, ¿no? Por ejemplo, podría ser el caso de ciertas decisiones que sobre todo han involucrado ciertas partes o áreas del territorio nacional, ¿no? Estamos hablando específicamente de proyectos mineros, ¿no? Que de repente se podían haber realizado sin la consulta de las personas que vivían en ese lugar y que iban a ser directamente afectadas por la decisión que adoptase el gobierno de turno o el gobierno central, ¿no? Entonces, en ese supuesto, es evidente que estas personas están totalmente, la decisión que se haya podido adoptar respecto de los terrenos en los que viven, siempre y cuando no haya habido una especie de consenso previo o consulta previa a quienes viven en esos territorios, ¿no? Y por el otro lado, también en esta misma sentencia, el Tribunal Constitucional nos ha dicho que también podría ser el caso de que la protesta ciudadana sea usada como un mecanismo de expresión y de reivindicación de las minorías, ¿cierto? Que no han podido acceder de repente a algún tipo de representación por el mismo hecho de que nosotros tenemos un sistema democrático y que van a llegar al poder las personas que son más votadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pongámonos en la posición de que hubiesen una serie de derechos, de reclamos que estuviesen siendo bueno, exigidas por ciertos grupos o ciertas minorías. Pongamos el ejemplo de los grupos LGTBI+, ¿no? Entonces, de repente no hay representantes de este grupo de la población que puedan atender sus demandas o que puedan de repente regular o emitir ciertas normas en pro de este sector de la población. Entonces, ellos estarían facultados como para exigir que se escuchen sus demandas, exigir que se puedan de repente adoptar medidas a favor de ellos, ¿no? Y de esta manera, la única forma que tendrían de alzar su voz de protesta y hacerse escuchar sería a través de la protesta ciudadana, ¿no? Entonces encontramos como que dos extremos. Por un lado, la protesta cuando es el ciudadano que considera que los representantes pueden estar actuando de espaldas a la población y en contra de las normas, de las leyes, de la Constitución, etcétera. Y por el otro lado, cuando existen minorías que no tienen o no han podido alcanzar de repente representación en el Congreso o representación en algún estamento del Estado y necesitan que
ser escuchados o necesitan que se atiendan ciertos reclamos que estas minorías pueden tener, ¿no? Y no solamente hablo de las minorías LGTBIQ+, sino de otro tipo de minorías que de repente no puedan estar suficientemente representadas por el Estado, ¿no? Y así como nosotros tenemos el derecho a la protesta ciudadana, también tenemos una serie de límites de este derecho de la protesta ciudadana. Establecido que en la protesta ciudadana el uso de la violencia como una finalidad o como el mecanismo de protesta, es decir, una y me aproveche de esta pseudo nuestra nación. Entonces, yo no podría de repente instaurar una especie de protesta en masa contra o a favor de esa norma que abiertamente es una norma que atenta contra el derecho de igualdad que tenemos todos nosotros frente a la ley, ¿no? Pero acá hace una diferenciación importante el Tribunal Constitucional y nos dice que los autores de los desmanes o los autores de aquellos actos violentos o de aquellos delitos que se vayan a cometer en el marco de esta protesta deben de ser sancionados, pero se tiene que diferenciar a aquellos que han participado en la protesta y que no han ejercido actos violentos o no han realizado desmanes o no han cometido delitos, ¿no? Es decir, que se tiene que procesar a los verdaderamente responsables y no es que se vaya a hacer un proceso indiscriminadamente contra todos aquellos que han participado en la protesta, ya que entendemos que la protesta es un derecho que tiene toda persona, es un derecho constitucional y es un derecho que tiene que gozar de cierta protección, ¿no? Entonces hay que hacer esa diferenciación entre quienes han participado de manera pacífica y quienes han estado a cargo de los desmanes o han tenido algún tipo de participación, coautoría en los desmanes o en algún acto delictivo, ¿no? Pero esto no siempre ha sido, y acá ya entramos de lleno a lo que es el tema de los disturbios, esto no siempre ha sido del todo claro y no lo sigue siendo hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, si es que nosotros vemos cuál era la regulación inicial del delito de disturbios que está regulado en el artículo 317 del Código Penal, nos decía específicamente o expresamente el tipo, ¿no? El que toma parte en una reunión tumultuaria en la que se haya cometido colectivamente violencia contra las personas o contra las propiedades será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años, ¿no? Es decir, acá, si nosotros aplicásemos una interpretación literal de lo que dice la norma, o lo que decía, mejor dicho, la norma primigeniamente, se tendría que haber procesado a todas aquellas personas que habían participado en una reunión tumultuaria, ¿no? Y en la que se hubiesen cometido violencia contra terceras personas o se hubiese afectado la propiedad de terceras personas, ¿no? Es decir, si tú eras uno de los participantes de esta reunión, de esta protesta ciudadana que se ha realizado, y en esta protesta se hubiesen degenerado en acciones violentas, entonces como tú has estado participando de la reunión, tú también tendrías que ser procesado, ¿no? Pero esta norma fue objeto de muchas modificatorias y hoy por hoy lo que nos dice el tipo penal del delito de disturbios es que se va a reprimir a aquella persona o aquel que en una reunión tumultuaria atenta contra la integridad física de las personas y o mediante violencia causa daño grave a la propiedad pública o a la propiedad privada. Es decir, acá el contexto sí va a ser la reunión tumultuaria, pero además tú tendrías que atentar contra la integridad física
o contra la propiedad pública o privada, ¿no? Por eso es que vamos a decir que las modalidades del delito de disturbio son dos. Por un lado, tenemos el atentar contra la integridad física de las personas, que se da en supuestos, por ejemplo, donde agarran a un transeúnte que no quiere acatar de repente alguna huelga que se haya podido convocar. La turba puede que lo agarre y le empiezan a lesionar, a lastimar, le empiezan a dar golpes, patadas, puñetes. Incluso hay algunos videos por ahí que circulan de protestas en las que se agarra a un transeúnte o a un conductor de repente de una moto, de un carro, y se le empieza a dar chicotazos, ¿no? Entonces, eso sería el atentar contra la integridad física de las personas, ¿no? Por otro lado, también podría ser una de las modalidades de disturbios que se produzcan daños en la propiedad pública o en la propiedad privada, ¿no? Es decir, que yo voy de repente a una determinada casa que podría estar ahí funcionando, algún banco determinado, y yo empiezo a romper las puertas, empiezo a romper las ventanas, empiezo de repente a meterme a la casa y a prender fuego a la casa. Esto evidentemente sería producir daños, y no importa si es que el daño se va a producir a una propiedad o a un bien mueble que sea un bien inmueble que sea del Estado, no sé, un bien propio del Estado, o de repente a un inmueble de terceras personas, como podría ser, por ejemplo, un establecimiento bancario, que suele haber eso, ¿no? Que en las protestas suelen vandalizarse o suelen causarse daños a las fachadas de los bancos, a las puertas de los bancos, a sus ventanas, etcétera, ¿no? Pero el tipo penal es amplio, ¿no? Solamente dice a la propiedad pública o privada. Entonces podríamos entender acá que se refiere tanto a inmuebles como a muebles, ¿no? Si, por ejemplo, por ahí hay una persona que está manejando su vehículo, que en un contexto de repente de paro, y esta persona es detenida por los manifestantes y los manifestantes queman el vehículo, entonces evidentemente ahí estaríamos hablando de la comisión del delito de disturbios, en el sentido de que se estaría produciendo un daño en la propiedad mueble de este vehículo, ¿no? Y evidentemente este atentado contra la integridad o este daño en la propiedad pública o privada se tiene que dar en un contexto de reunión tumultuaria. ¿Y qué es una reunión tumultuaria? Es aquel acto en el que se encuentra un conjunto de personas en un lugar determinado, y estas personas van a actuar de manera desordenada, confusa o violenta, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar de repente en algún tipo de manifestación, estas manifestaciones a veces suelen degenerar en actos desordenados, en actos violentos, en actos confusos, en actos de repente donde empiezan a entrar en enfrentamiento la población con las autoridades, sobre todo las autoridades de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Entonces, eso podría ser un contexto de reunión tumultuaria, pero no son los únicos contextos o el único contexto, porque la norma misma nos señala que también podría darse el supuesto del delito de disturbios cuando se produce por ahí de repente un partido de fútbol o alguna actividad deportiva, ¿cierto? Y ahí se empieza a dar el contexto ideal como para que se atente contra la integridad física de las personas o se produzcan los daños, ¿no? Es decir, que esta reunión tumultuaria no solamente hace referencia a actos de índole de protesta ciudadana o de manifestación ciudadana o de marcha ciudadana, si se quiere, sino podría darse en un contexto
deportivo. Por ejemplo, si es que estuviésemos frente a un clásico, están jugando la U y Alianza, no sé, un partido de la Copa Movistar. Entonces ahí se produce de repente a la salida un enfrentamiento entre hinchas, que esto ya degenera en un desorden, en un ambiente de confrontación, de violencia, y ahí se produce de repente lesiones a uno de los hinchas de estos equipos, ¿no? Entonces ahí estaríamos también frente a un delito de disturbios. O podría ser el caso que empiezan las barras a enfrentarse y una de las barras, como ha perdido el partido, empieza a atentar contra las puertas de las viviendas a su paso, o empieza a destrozar las lunas, los carros, etcétera, ¿no? Entonces también sería un típico ejemplo de el delito de disturbios en contextos de actividades deportivas, ¿no? ¿Cuáles son los agravantes que establece el delito de disturbios? Primero, establece el agravante de que se empleen prendas o distintivos de, ya sea de las Fuerzas Armadas o ya sea de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Por ejemplo, pongámonos a pensar de que de repente hay una persona que está participando de algún tipo de protesta, y para causar el pánico, la zozobra, se viste de un policía como para querer atacar a terceras personas o como para querer detener a alguna persona, ¿no? Entonces, pero su fin de repente puede ser el meterse a una casa y empezar a robar o empezar a desmantelar, etcétera, ¿no? Entonces eso también constituiría un agravante, el que el agente emplee algún tipo de uniforme, de repente de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú, o emplee algún tipo de distintivo. Pero además también van a ser agravantes si es que no solamente yo he agredido físicamente a alguna persona que de repente no participaba en la marcha, o de repente era un transeúnte, o de repente es una persona que opuso resistencia cuando yo quería de repente quemar un determinado bien público, etcétera, ¿no? Y se le causan lesiones graves a esta persona a consecuencia de este evento, entonces ahí también se va a aplicar una sanción mayor, ¿no? Y si es que se le produjese la muerte a una persona, también evidentemente ahí estaríamos frente a otra agravante, ¿no? En el caso que les ponía de la protesta que ocurrió la semana pasada en Huanta, al parecer, bueno, es lo que yo he tenido conocimiento hasta el día de hoy, había un transeúnte que pasaba por ahí, que era estudiante de la Universidad San Cristóbal de Huamanga de allá, y pues parece que fue herido en la cabeza. No sé yo si es que fue herido por la policía, fue herido por los propios manifestantes, ¿no? Pero este joven fue trasladado de gravedad al hospital de Huamanga, ¿cierto? A la capital de departamento, y finalmente después de 2, 3 días, lamentablemente falleció esa persona, ¿no? Si es que se llegase a determinar ahí de que fueron o fue alguno de los manifestantes que cometió, lesionó a esta persona y posteriormente se le produjo la muerte, evidentemente ahí vamos a estar frente a una agravante del delito de disturbio. Ahora bien, respecto del delito de disturbios, hay una casación que es una de las más importantes que ha emitido la Corte Suprema, que es la casación 274-2021, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos ha dicho esta casación? Haciendo referencia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nos ha dicho que en determinadas oportunidades podrían producirse o presentarse ciertas acciones violentas en medio de la protesta, ¿no? Pero no cualquier tipo de acción violenta de repente va a configurar un delito de disturbios, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice específicamente el Tribunal Supremo? Nos dice, el criterio adoptado siempre ha sido que el empleo de violencia niega la protección constitucional a los autores de estos actos.
Nuestra Constitución exige que el derecho de reunión se haga pacíficamente, sin armas, y para ello incluso invocan el artículo 2, numeral 12, ¿no? Pero es de aseverar que no toda violencia anula la protección constitucional. En el entendimiento del mensaje que portan los manifestantes de la libertad de expresión y de protesta, y de que corresponde a la sociedad salvaguardar los intereses de las minorías sociales con muchas dificultades para obtener la debida atención de las autoridades públicas. Sobre el particular, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la sentencia Unión Macedonia contra Bulgaria de 2 de octubre de 2001, estipuló que la presencia de disrupciones accidentales durante una manifestación no convierten a la manifestación en una manifestación no pacífica, y que también reconoció que la mera presencia de unos pocos agitadores no transforma a la reunión en violencia. No obstante ello, no puede negarse a sí mismo el componente expresivo de las acciones de protesta. Más aún cuando éstas se realizan en espacios públicos, al igual que la responsabilidad del Estado por no atender oportunamente la causa misma de las protestas. En otras palabras, nos dice el Tribunal Supremo, la Corte Suprema, haciendo eco de lo que ha resuelto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es que podrían haber en ciertas manifestaciones ciertos actos de violencia, ¿no? Es lo que se conoce como disrupciones accidentales, pero no por hechos aislados o no porque de repente hayan algunos infiltrados en una manifestación, ya de por sí tornan la manifestación o la protesta en un hecho no pacífico, ¿no? Sino que para entender que no es un acto deliberado, que no es una marcha pacífica, ya tendría de repente que haberse, haber la manifestación haber surgido con la finalidad de protestar, pero de manera violenta, ¿no? Y eso es precisamente lo que se analizó en la casación 274-2020, ¿no? Este caso incluso había ya tenido una casación anterior, una casación en la que se había declarado nulo el juicio y se había ordenado un nuevo juzgamiento, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado acá? Al parecer había una organización de personas que protegían los recursos naturales de Puno, ¿no? Y parecía que también había habido una empresa que quería, una minera que quería desplegar acciones en Puno. Y a raíz de eso empezaron una serie de protestas porque no querían a la minera y estaban en contra del estudio de impacto ambiental que la minera había sacado y que había sido aprobada por el gobierno de Puno, el gobierno regional de Puno. Entonces, las protestas poco a poco fueron desencadenando una serie de acciones violentas, ¿no? Es decir, los primeros días fueron marchas, fueron protestas pacíficas, pero poco a poco ya estas protestas pacíficas, a medida que pasaron los días, se fueron tornando más violentos, ¿no? Tanto así que terminaron con el incendio de varias instituciones, varios locales de instituciones públicas, como la Contraloría, el Poder Judicial. También se quemaron, se destruyeron una serie de inmuebles privados, como cooperativas, bancos, etcétera, ¿no? Entonces, en esta oportunidad, la Corte Suprema lo que hizo o lo que dijo fue que si bien podrían haber ciertos tipos de disrupciones accidentales, en este caso se había demostrado de que no había sido una disrupción accidental o no había habido simplemente ciertas personas infiltradas en la manifestación, sino que había nacido de la propia dirigencia de quienes estaban organizando y estaban detrás de las protestas, de que esas protestas adquiriesen ya un tono mucho más violento, ¿no? Y tal es así que la persona que estaba siendo procesada se determinó de que había sido
coautor del delito de disturbios, pese a que esta persona no había estado el día central de la protesta o central de estos actos violentos, ni siquiera había estado en Puno. Pero de sus declaraciones previas, donde decía que pues se tenían que atener a las consecuencias, que lo que iba a pasar en adelante solamente iba a ser responsabilidad del gobierno nacional, que finalmente hasta ahora no se habían roto ningún tipo de bienes públicos o privados, pero que en los próximos días iba a cambiar la situación, etcétera, y también por las llamadas, el registro de llamadas que había tenido esta persona que estaba siendo procesada con los manifestantes que finalmente fueron los que quemaron una serie de instituciones y dañaron una serie de bienes públicos y privados, se determinó de que había sido también autor del delito de disturbios, ¿no? Ahora, un punto importante acá es que en la casación 274 también se hace referencia a que existe responsabilidad de todas maneras de las autoridades del Estado, existe responsabilidad del Estado por no atender oportunamente la causa de las protestas, ¿no? Es así que cuando empiezan a generarse ciertos conflictos sociales, existen una serie de informes de repente del Ministerio del Interior que advierten a las autoridades del sector, ¿no?, de que podría desencadenarse posteriormente en un conflicto mucho mayor, ¿no? Entonces, cuando las autoridades de repente no atienden de manera oportuna ciertos reclamos o cierto descontento en algunos sectores de la población, podrían incluso incurrir en algún tipo de responsabilidad por no atender sus funciones, ¿no? Entonces, esto también hay que tenerlo presente, pero en lo que nos toca respecto del delito propiamente de disturbio, en esta casación 274-2020 Puno, se hizo el análisis de varios aspectos importantes de lo que es la coautoría y también de lo que es el acuerdo previo para el delito de disturbios, ¿no? Por ejemplo, ¿existe acuerdo previo o no existe acuerdo previo? La casación señala de que no es necesario que exista un acuerdo previo entre todas las personas que van a participar de manera violenta en estas protestas, ¿no? Tampoco es necesario que exista de repente una estructura asociativa común, es decir, no es necesario que exista una serie de organización en la que se van a distribuir tareas, en las que de repente van a tener un líder, de repente va a haber una persona que les va a decir qué van a hacer en la protesta, etcétera. No es necesario que exista eso, ¿no? Pero sí el sujeto debe de haber aceptado la dinámica comisiva, por lo menos a título de dolo eventual. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto que vaya a participar en la manifestación debe de saber que es altamente posible, ¿no?, de que se va a degenerar esta protesta en una serie de acciones violentas contra personas o contra la propiedad pública o privada, ¿no? Por eso es que dice que debe de haber aceptado la dinámica comisiva, por lo menos a título de dolo eventual. Es decir, que yo sé que es altamente probable que esta manifestación, este paro, vaya a desencadenar en una serie de enfrentamientos, en una serie de actos que ya no pueden ser catalogados de pacíficos o ya no pueden ser catalogados como en el marco de una protesta pacífica, ¿no? Ahora bien, es necesario que exista algún tipo de intervención material, es decir, que yo sea quien directamente participe en los disturbios, participe en el daño que se va a producir a la propiedad pública o privada. Ha señalado la Corte Suprema de que no es necesaria una intervención material, ¿no? Pero sí tendríamos que tener en cuenta si se ha producido una distribución de tareas, ¿no? Es decir, que no se requiere una intervención material en la ejecución misma de los hechos, pero sí se tendría que entender de que haya existido una distribución ya previamente establecida de
tareas, ¿no? O en ese mismo momento de repente las tareas se han distribuido, mientras que uno va a de repente estar ahí prendiendo fuego al inmueble o rompiendo las lunas, rompiendo la puerta de un determinado inmueble, otra persona puede, en virtud de esa distribución de tareas, podría estar más adelante impidiendo que lleguen los bomberos, llegue la Policía Nacional del Perú, o lleguen los propietarios incluso de este inmueble, etcétera, ¿no? Y en este aspecto también nosotros tendríamos que analizar cuál ha sido la injerencia al momento de forjarse la decisión común delictiva, ¿no? ¿Qué tanta injerencia he tenido yo como de repente directivo de esta organización que se estaba manifestando o de este conglomerado social que se estaba manifestando? ¿Qué tanta injerencia he tenido yo para tomar esa decisión de radicalizar las protestas y ya no hacer una protesta pacífica, sino que alzarnos de repente en armas o de repente proveernos de una serie de palos, una serie de objetos cortantes o proveernos de repente de una especie de bombas caseras y con eso empezar a dañar la propiedad pública o privada o de repente empezar a agredir a las personas que no vayan a acatar o no quieran acatar la medida de protesta, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la injerencia que yo he tenido al momento del planeamiento, ¿cierto?, de esta protesta que ya no iba a tener el carácter de pacífico, sino que se sabía desde antemano que iba a ser una protesta de carácter violenta, ¿no? Ahora bien, en cuanto a la coautoría, la Corte Suprema también nos dice que no es necesario cuando hablamos de coautoría que se haga una diferenciación entre si es ejecutiva o no es ejecutiva, ¿no? Hablando de la ejecución, de la coautoría ejecutiva, nos dice ahí que podría ser, o podrían darse supuestos en los que se presenta una coautoría ejecutiva completa, es decir, que todos van a actuar en todas las fases o en en todo el camino del delito, por así decirlo, o podría ser una coautoría ejecutiva parcial, ¿no? Donde yo voy a participar como coautor en ciertos aspectos o ciertos ámbitos de la ejecución de los hechos delictivos, ¿no? O podría darse una coautoría no ejecutiva, ¿no? Que es aquella coautoría donde se han repartido los papeles, ¿no? Pero algunos autores no necesariamente van a estar presentes en la ejecución misma del delito porque se podría sobreentender que estas personas van a estar más bien participando en otro lugar o podrían tener otro tipo de protagonismo, como por ejemplo brindar posteriormente auxilio o hacer que las personas que han participado incluso en el atentado contra la propiedad pública o privada puedan escapar o sustraerse de la acción de justicia, o podría ser quien da indicaciones por teléfono, como sucedió en este caso que analizó la Corte Suprema, ¿no? Por eso es que nos dice, existe sí varios tipos de coautoría, ejecutiva, no ejecutiva, pero no interesa hacer la diferenciación, ¿no? Solamente me interesa si es que ha existido este reparto de papeles. Si ha existido el reparto de papeles, pues no es indistinto si es que la persona estuvo presente en el momento en que se ejecutó en sí el hecho o tuvo otro papel, como podría ser de repente el de dar indicaciones a través de llamadas, WhatsApp, o de repente el brindar auxilio antes o después de la ejecución misma del hecho, ¿no? Bien, hasta ahí. ¿Tenemos alguna pregunta? Abrimos el micro antes de pasar a lo que es la detención en flagrancia. Excelente, doctora. Estimados participantes, si tuvieran alguna pregunta que realizar o acotar, pueden levantar su manito en reacciones, como yo lo estoy haciendo, para darles pase al audio. Si no, por el chat. Ah, excelente. Por favor, estimados participantes, tener activo su cámara para darle acceso al audio. Si no, por el chat pueden realizarlo. Excelente. Charlie Hidrogo, muy buenas noches. Qué gusto saludarlo. Gracias por activar su cámara. Buenas noches con todo, doctora. Al respecto del tema que estamos hablando, ¿no? Si bien es cierto, como se ve, la teoría
una cosa y puede ser otra cosa, ¿no? Bueno, las manifestaciones de la población hoy en día, como vemos, mayormente siempre que sale perjudicado es el que manifestante, ¿no? A veces la policía hace el uso desproporcionado de la fuerza. Una vez que ha reducido el manifestante, lo golpean, lo agreden, a veces hasta, pucha, hasta se ha visto que hasta la muerte no se ha dado. Estimado participante, doctora, creo que su audio. Sí, creo Sí. que no tiene mucha señal el colega. No sé si sigue ahí. Su audio, por Hola, favor. hola, ¿me escuchan? Ahora Sí, sí. ahora sí. ¿No? Ya se ha visto que hasta los manifestantes No, su audio. todo eso está quedando impune. Y esto cómo resolvería, ¿no? Porque al momento de que eh, física de la persona. Tiene problemas de su audio. Mejor que escriban. Por favor, estimado participante, escriba su pregunta. ¿Sí? Porque no se Bueno, le... le alcancé a escuchar más o menos que había una especie de crítica al tema de qué es lo que pasa. Bueno, estamos tocando ahora el delito de disturbios, ¿cierto? Que es el que se produce mayormente por aquellas personas que muchas veces salen a manifestarse y que la manifestación degenera en actos violentos, en actos vandálicos. Pero ¿qué sucede con la otra cara de la moneda, por así decirlo? ¿Qué sucede cuando de repente se está realizando la marcha de manera pacífica, de manera tranquila, y es la policía quien empieza a agredir a los manifestantes, ¿no? Efectivamente, pues, pese al reconocimiento constitucional del derecho a la protesta, muchas veces las personas que participan en las protestas son criminalizadas, ¿no? Es decir, que no solamente se las detiene, no solamente se empiezan de repente o se pretenden contra ellos instaurar una serie de investigaciones, pese a que no han tenido oportunidad o no han tenido participación en estos actos violentos o en estos actos que han atentado a la propiedad pública o privada, pero no solamente eso, sino que muchas veces también existe una suerte de empleo del sistema jurídico para crear normas, crear leyes, para detener y condenar a las personas que han participado en estas protestas o de repente a muchos activistas sociales que siempre están en pie de lucha por defender a las minorías o defender a personas de repente que pues están siendo afectadas por cierto tipo de medidas que vienen de parte del Estado, ¿no? Eso evidentemente es innegable, es un tema innegable, pero como nosotros tenemos el derecho de la protesta ciudadana, si es que ésta se diese en un contexto de pues protesta o marcha pacífica, la policía no tendría por qué agredir a los manifestantes. Y si lo hiciese, si detuviese a los manifestantes de manera arbitraria, pues existe toda la posibilidad para no solamente denunciar estos hechos como abuso de autoridad, o también podríamos interponer una serie de habeas corpus a favor de las personas que han sido privadas de su libertad, sino que si se han producido algún tipo de lesiones contra los manifestantes, también tendríamos que denunciar estos delitos de lesiones, ¿no? Que incluso podrían ser agravadas por razón de que quien ha cometido, quien es el sujeto activo, es un funcionario que por el contrario tiene el deber de resguardar, de proteger nuestra vida, nuestra integridad, la tranquilidad pública también, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estos factores. Si es que la policía empieza a detener
sin ningún tipo de razón, cuando la marcha se estaba produciendo de manera pacífica, pues nosotros tendríamos que denunciar este hecho y no solamente se generaría una serie de responsabilidades en el ámbito penal, ¿no? Sino también habría responsabilidades políticas y responsabilidades, si se quiere, también de la policía, dentro de la policía, y tendría que haber una investigación, ¿no? Porque no se olviden qué es lo que sucedió con el caso de Inti y Brian, ¿no? Estos jóvenes que fallecieron en las protestas del 14 de noviembre de el año, no me acuerdo si fue 2020 o 2021, 2020 fue. Entonces, estos jóvenes fueron asesinados en el marco de protestas también, y no solamente se sigue en camino una investigación contra los policías que estuvieron detrás de esta represión indiscriminada e injustificada, sino que también existe una serie de investigaciones para determinar cuál es la responsabilidad política del ministro de ese entonces, cuál es la responsabilidad de los comandos que de repente ordenaron que se disparase de frente a la población, sino que también van a verse los casos o las investigaciones en el tema penal, si es que existe una serie de, o una especie de autoría mediata, ¿cierto? Y también van a ver el caso si es que existe algún tipo de responsabilidad administrativa o dentro del ámbito o fuero policial, y también en el tema político, ¿no? Excelente, doctora. Tenemos a Pedro Efraín. Muy buenas noches. Ya activó su cámara. Adelante, por favor. Doctora, muy buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches, colega. Sí, lo escuchamos. Doctora, bueno, el tema de las protestas en nuestro país y en Sudamérica, pues es un tema de manera cotidiana, ¿no? Y siempre con sucesos que al final son lamentables porque lo más importante está en juego, ¿no? Muchas veces la vida. Sin embargo, la situación y la coyuntura política en la que nos encontramos ahora probablemente nos traiga como consecuencia nuevos actos de protesta, y estos a su vez puedan conllevarse un tema de crisis y de violencia, donde va a estar en juego muchos derechos fundamentales, ¿no? El trabajo de la policía y eventualmente de las Fuerzas Armadas es un trabajo muy complicado, pero ¿quién asume después las responsabilidades de algún costo social de repente cuando se vaya a dar? Cuando la única finalidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú es restablecer el orden, el Estado de Derecho, ¿no? Porque recordemos que dentro de toda manifestación siempre hay individuos, seres humanos que ejercen mucha violencia, y se puede evidenciar a través de los medios fílmicos, del tema periodístico, ¿no? Cómo es que atentan contra la propiedad pública y privada, cómo es que revientan las lunas de los vehículos que transportan a las personas de manera a las provincias, ¿no? Los vehículos interprovinciales, cómo es que toman prisioneros muchas veces a los policías, y ya desatados en violencia y haber perdido la razón, intentan también quitarles la vida, ¿no? Yo quisiera saber, en todo caso, cómo va el tema de cuántos ciudadanos han sido efectivamente sentenciados por el tema de disturbios, ¿no? Porque me parece que no hay un tema así de materialización de penas, ese tipo de actitudes. Gracias por el comentario, estimado colega. Efectivamente, es un tema muy interesante el que nos dice, ¿no? Porque siempre estamos como que en un ámbito de conflicto de derechos, si se quiere, ¿no? Porque por un lado tenemos que sí, que la protesta ciudadana es un derecho constitucional, la protesta ciudadana pacífica y con los medios adecuados tiene que ser protegida, no tiene que ser criminalizada, etcétera. Y por el otro lado tenemos que muchas de las protestas pacíficas derivan en actos que en realidad atentan contra la integridad de terceras personas, atentan contra la propiedad, ¿no? Y ahí más bien la policía está
obligada a actuar, a detener, a repeler de repente el comportamiento delictivo que pueden estar teniendo ciertas personas que podrían ser infiltradas, ¿no? Pero siempre nos vamos a encontrar en una especie de conflicto, en una especie de contradicción entre los derechos de ciertas personas que quieren manifestarse, que quieren de repente que su voz sea escuchada, y la obligación que tiene la Policía Nacional del Perú de poder restaurar el orden, de poder proteger la vida y la propiedad de terceras personas, ¿no? Entonces, digamos que es una línea de acción muy endeble y muy delgada, ¿no? ¿En qué momento la policía sí está justificada los actos que tienen, por ejemplo, de repeler a los manifestantes, y en qué momento no tienen ningún tipo de justificación? Pues todo depende del contexto en concreto, ¿no? Si es que es una marcha que totalmente se ha desbordado y no es solamente un acto de violencia aislado, entonces ahí evidentemente que la policía tiene que actuar, pero ojo que también tiene que actuar empleando los instrumentos que sean necesarios de acuerdo al contexto. Yo, policía, no puedo, por ejemplo, disparar al cuerpo de las personas porque evidentemente no existe una proporción entre los instrumentos que puedan tener de repente los manifestantes, ¿cierto? O los infiltrados, si se quiere, y los instrumentos de los que yo, aparato de poder del Estado, aparato coercitivo del Estado, evidentemente tengo una serie de instrumentos que son superiores en cuanto a defensa, ¿no? Y en cuanto a capacidad de producir lesiones en terceras personas. Entonces, tengo que saber en qué momento lo uso, cómo lo uso y de qué manera lo voy a usar, ¿no? Y también hacer siempre la diferenciación de, como decía ahí el Tribunal Constitucional, ¿no? Tengo que hacer la diferenciación entre la persona que está manifestándose de manera pacífica y la persona que pues no tiene ninguna finalidad de estar ahí pacíficamente, sino que está atentando contra la propiedad pública, la propiedad privada, o está causando una serie de lesiones a terceras personas. Pero no siempre es simple de poder diferenciar este hecho, no siempre es tan claro como que es negro o como que es blanco, ¿no? Porque muchas veces pueden haber infiltrados en una marcha pacífica, muchas veces pueden, por el mismo contexto en el que va a haber un caos, va a haber tumulto, va a haber de repente desorden, yo no voy a saber quién es la persona que efectivamente ha producido el daño en la propiedad pública o en la propiedad privada, ¿no? Pero para eso, digamos que tenemos ahora mucho más mecanismos, medios tecnológicos para poder identificar, ¿no? Ahora, lo que me comenta es cómo saber si es que las personas que han atentado contra la propiedad o que han causado desmanes, etcétera, efectivamente han sido condenados, ¿no? Ciertamente no es muy alto el índice de sentencias que hay, ¿no? Porque evidentemente si es que han salido 1,000 personas a protestar, 2,000, 3,000, 4,000 personas, y se han producido una serie de desmanes, se ha violado la propiedad pública, la integridad de terceras personas, etcétera, evidentemente la policía no va a poder detener a todos los que hayan podido estar implicados, ¿no? Podrá detener a 2, 3, 4, algunos de ellos incluso no van a estar implicados, sino podrían ser parte del colectivo, ¿no? Y además podría ser el caso también de que estas personas, por el mismo hecho de que están en tumulto, es difícil que se produzca la detención, ¿no? Si yo detengo a uno, ya podría ser que los demás salten y empiecen a, si yo soy policía, a agredirme o empiecen a defenderse, etcétera. Entonces es poco complicado que se produzca la detención de estas personas, sobre todo en estas circunstancias, ¿no? Pero sí hay sentencias que por lo general, como en este caso que les ponía de la casación 274, que se suele imponer la sentencia a aquellas personas que han sido coautores, no ejecutivos, pero sí que han tenido
una injerencia fundamental en la decisión común delictiva, ¿no? Es decir, que estas personas han sido quienes han asusado de repente a tomar medidas mucho más drásticas o tomar medidas violentas como para que, entre comillas, que el Estado escuche sus reclamos, ¿no? Entonces, si yo soy dirigente y yo digo a las personas, sí, que tenemos que el Estado nunca nos va a escuchar, ya tenemos que empezar a tomar la justicia por nuestras manos, tenemos que de repente quemar el Poder Judicial porque no nos van a hacer caso, evidentemente ahí que yo voy a estar teniendo una injerencia directa en la decisión delictiva, ¿no? Entonces, si yo he tenido esta injerencia, tendría que ser procesada y sentenciada por el delito de disturbios por ser coautora no ejecutiva, ¿no? O coautora simplemente, porque no nos hace esta diferenciación entre ejecutiva y no ejecutiva, ¿no? Pero sí tendría que ser procesada y sentenciada. Y así existen una serie de personas que han sido 2, 3, que han podido participar en una movilización, han podido participar propiamente en los actos violentos y han sido sentenciados, o también hay casos en los que los dirigentes que han asusado para tomar medidas violentas, porque no basta con que yo sea dirigente y llame a una paralización, sino que tendría que tener la injerencia para que esta manifestación sea violenta. Ahí recién mi comportamiento va a dejar de ser un comportamiento neutro y va a exceder los límites del riesgo permitido, ¿no? Por lo tanto, si se concreta un resultado de la norma, el resultado de la norma que podría ser lesión de tercera persona, que podría ser daños a la propiedad de terceras personas, entonces evidentemente ahí ese delito me puede ser objetivamente imputado a mí porque mi comportamiento superó la línea del riesgo permitido, ¿no? Entonces, vamos con estas 2 últimas preguntas y de ahí pasamos al tema de la detención en flagrancia. Sí, doctora. Doctor Carlos, por favor, lo más preciso posible. Adelante. Doctora, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches, colega. Sí, lo escuchamos. Recibe usted un cordial saludo de la ciudad de Chiclayo. Un saludo para todos los colegas que nos están viendo desde la ciudad de Chiclayo. Listo, doctora. Mi pregunta es, todos nosotros tenemos derecho a la protesta, pero esta protesta tiene sus limitaciones. La pregunta que le hago es, ¿cuánto tiempo puede estar detenida una persona y si esa persona necesita de un abogado y cuándo, por ejemplo, cuáles son los elementos para que esté mayor tiempo, ¿no? Nosotros como abogados, ¿qué debemos conocer? Esa es la pregunta, doctora. Gracias por su pregunta, colega. Y precisamente vamos a verlo a continuación, ¿no? Cuando veamos el tema de la detención en flagrancia, ahí vamos a ver cómo es que se detiene una persona, en qué supuesto se le puede detener, qué es lo que tendría que hacer la Policía Nacional del Perú, qué derechos tengo yo como detenido, etcétera, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Y la última pregunta que tenemos del doctor Illich, por favor. Doctor Illich, activar su cámara, por favor. Sí, ahí está. Perfecto, ahí lo podemos conocer también al doctor. Muchas gracias, doctor, por activar su cámara. Bienvenido. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Este tipo de delito de disturbio se aplica también en el caso, por ejemplo, de que haya un grupo de asociados en una asociación que pretenden de pronto hacer justicia por propia mano, tomando los locales de una asociación, sobre pretexto de hacer una lucha en contra de una junta directiva y que esta asociación probablemente preste un servicio público o tiene sus actividades en una oficina o un local social, o usualmente se forman las asociaciones. Y en relación a que en el caso de la policía, muchas veces se toman actos parcializados, dado que no aplican los actos de diligencias urgentes inaplazables o no detienen a las personas bajo el argumento que no cuentan con la suficiente cantidad de efectivos policiales. ¿Hasta qué punto también esto es válido? Y si existe alguna directiva
o un decreto legislativo que regula la intervención policial en este tipo de hechos. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, colega. Efectivamente, usted nos pone el caso de si es que este tipo de delitos se producirían de repente en una especie de asociación donde quieren hacer justicia contra los directivos, etcétera. Efectivamente, la norma no solamente se aplica, o el delito de disturbios, no solamente se aplica para casos en los que nosotros de repente nos encontramos en una protesta ciudadana contra el gobierno, ¿no? Porque nos dice que la modalidad, alguna de las modalidades del delito de disturbio, tendría que darse en un contexto de reunión tumultuaria. Y esta reunión tumultuaria es cualquier tipo de evento en el que las personas van a actuar de manera desordenada, confusa o violenta, ¿no? Entonces podría haber una reunión de repente de algún tipo de asociación de viviendas, etcétera, y empieza a darse el desmán, empiezan de repente a pelearse unos con otros, o de repente empiezan ahí a agredir a una determinada persona, ¿no? O al dirigente, podría ser, etcétera. Entonces ahí podríamos nosotros dar o podríamos tipificar el delito de disturbios, ¿no? Ahora bien, hay que tener en cuenta también de que este tipo de delitos afectan lo que es la tranquilidad pública, ¿no? Ese es el bien jurídico protegido. Entonces se tendría que entender de que esta especie de violencia que se va a generar, de todas maneras va a afectar a todos nosotros como conglomerado social, a una determinada sociedad, a un determinado, de repente, provincia, distrito, etcétera, ¿no? Entonces, que se está irrumpiendo la tranquilidad del conglomerado de personas que viven ahí, ¿no? Entonces, podría darse el caso de que se ha dado este tipo de reunión en la asociación, que ciertamente es en la calle, de repente, donde las personas están recién empezando a construir sus viviendas, etcétera. Entonces, tranquilamente podría darse el delito de disturbios, ¿no? Entonces, ahora sí, continuemos con lo que es la detención en flagrancia. Primero, tendríamos que empezar preguntándonos qué es la flagrancia delictiva, ¿no? Existen diversos tipos de supuestos para entender lo que es la flagrancia delictiva. Anteriormente, se entendía por flagrancia delictiva únicamente cuando el sujeto activo era descubierto, como se decía, con las manos en la masa, ¿no? Podría ser, no sé, aquel ladrón que había ingresado a una vivienda, venían los dueños de la vivienda y lo encontraban robándose un televisor, robándose una computadora, etcétera, ¿no? Entonces, eso primigeniamente se entendía que ese era el supuesto de flagrancia delictiva, ¿no? Pero hoy por hoy se han ampliado los supuestos en los que nosotros vamos a entender que todavía estamos dentro de la flagrancia delictiva, ¿no? Podría darse, por ejemplo, que el agente o el sujeto activo acaba de cometer el hecho y es descubierto, ¿no? Podría ser, por ejemplo, este caso que les pongo del ladrón que ha entrado a una determinada vivienda, ha sacado un televisor o ha sacado una computadora, ha salido de esta vivienda y se le encuentra en las afueras de la casa, ¿no? Y se le detiene. Entonces, ese es el segundo supuesto, cuando el agente acaba de cometer el hecho y es descubierto, ¿no? Inmediatamente después. O podría ser el caso de que el agente ha logrado de repente escapar, pero ha sido identificado y ha sido encontrado dentro de las 24 horas, ¿no? Podría ser el caso de que la vivienda donde entró el agente que ha robado tenía cámaras de seguridad. Y se dan con la sorpresa, pues, que el ratero es un conocido de la familia, ¿no? Con lo cual podrían ir a la comisaría, ¿no? Sentar la denuncia y si están dentro de las 24 horas, pues la policía tendría que ir a detener a esta persona, ¿no? El agente ha sido identificado y encontrado en las 24 horas, entonces ahí también es otro supuesto de flagrancia. Y el último supuesto que contempla la norma es que el agente sea encontrado en 24 horas
y que tenga los efectos o instrumentos del hecho delictivo, ¿no? Podría ser en el mismo caso, en el mismo ejemplo, el ladrón que se robó la computadora de la casa es encontrado de repente dentro de las 24 horas en un mercado, cuando había alguna especie de batida, en un mercado negro donde quería vender este objeto robado, ¿no? Se le detiene dentro de las 24 horas, entonces también vamos a entender que estamos todavía en los supuestos de flagrancia delictiva, ¿no? ¿Qué es lo que sucede después de que una persona ha sido detenida? La policía le detiene y tiene que informarle inmediatamente por qué delito se le está deteniendo, cuáles son los derechos que le asisten a esta persona y se tiene que levantar incluso un acta con los derechos que esta persona tiene, ¿no? Se le tiene que leer. Esto se conoce como la cláusula Miranda, que nació o surgió en Estados Unidos, ¿cierto? Donde ahí se analizó, pues, que había habido una persona que había sido detenida y no se le habían informado cuáles eran los derechos mínimos que tenía esta persona, como por ejemplo poder comunicarse con un abogado defensor de su libre elección, ¿no? Entonces, al parecer, esta persona que era una persona de color había sido maltratada, había sido golpeada como para que aceptase una culpabilidad y había firmado ahí su confesión, ¿no? Entonces, al llegar al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, se estableció de que tenían en todos los casos, y a partir de eso se suele hacer, la policía tenía que acreditar de que había informado los derechos al detenido, ¿no? Entonces esto se ha extendido al resto de países y evidentemente en nuestro país también se tiene, una vez que la policía lo ha detenido, le tiene que decir el delito y le tiene que decir cuáles son los derechos que le asisten, ¿no? Después de que se le ha detenido a esta persona, la policía, y ahí nosotros tenemos que intervenir, de repente como abogados, es exigir que se comunique inmediatamente al Ministerio Público que esté de turno de la detención de esta persona, ¿no? Y la norma establece que si es que estamos frente a casos de terrorismo, espionaje o tráfico ilícito de drogas, no solamente se tiene que dar cuenta al Ministerio Público, sino también se tiene que dar cuenta al juez de la investigación preparatoria, ¿no? Y otro punto importante es que una persona cuando es detenida tiene que pasar por medicina legal para el reconocimiento médico de ley, ¿no? Para que se pueda cerciorar o pues, se pueda dejar constancia de cuál es el estado en el que se encuentra la persona. Si, por ejemplo, en la detención se le ha golpeado al detenido, se ha ejercido violencia contra él, entonces esto es necesario que se pase por un médico legista y en el certificado tendría que salir que presenta lesiones, presenta hematomas, presenta erosiones en la piel, qué sé yo, ¿no? Entonces, para que se deje constancia de cuál es el estado actual de salud en el que se encuentra el detenido, ¿no? Y también a raíz de la pandemia, lo que suelen hacer también los policías, ¿no? Es sacarle la prueba COVID, ¿no? Para ver si esta persona tiene los síntomas, tiene COVID y poder darle la atención que requiera, ¿no? Porque, por ejemplo, imagínense al inicio de la pandemia, si una persona tenía COVID, podría su cuadro degenerar y con lo cual tenía la policía el deber de repente trasladarlo al establecimiento de salud donde le brindasen las atenciones necesarias, ¿no? Esto es lo básico que se hace en la policía. Más abajo vamos a ver cuáles son las actas que se suelen levantar, ¿no? Ahora bien, no debemos de confundir lo que es la detención en flagrancia con la detención preliminar judicial, ¿no? La detención en flagrancia es cuando la Policía Nacional del Perú o también podría ser algún ciudadano, detiene a una persona porque
ha cometido un hecho delictivo, se le ha detenido en alguno de los supuestos de flagrancia, ya sea que la persona está en plena comisión del hecho delictivo, ya sea que la persona ha terminado de cometer el hecho delictivo e inmediatamente después se le detiene, ya sea que la persona de repente ha sido identificada, pero no se le pudo detener en ese momento, pero sí dentro de las 24 horas, o puede ser que dentro de las 24 horas se le encontró con los efectos o con los bienes objeto del delito, ¿no? Entonces, esa va a ser la detención en flagrancia. Y esta detención dura 48 horas. Porque antes era 24 horas, pero después de la modificación de la Constitución se entiende que son 48 horas. ¿Para qué 48 horas? Porque en este ínterin la policía da cuenta al Ministerio Público, el Ministerio Público tiene que ordenar a la policía la realización de ciertos actos urgentes o necesarios para dilucidar si estábamos frente a un hecho delictivo o no. Y después de ello, si es que el fiscal considera que se dan ciertos presupuestos para incoar el proceso inmediato, dentro de las 48 horas tendría que incoar el proceso inmediato ante el juez de el juez de investigación preparatoria o juez de proceso inmediato para ver si es procedente o no procedente, ¿no? Y para esto se lleva a cabo incluso una audiencia, ¿no? Lo vamos a ver seguidamente. Pero este tipo de detención en flagrancia es totalmente distinta a la que se produce por un mandato judicial, ¿no? Existe la detención preliminar judicial cuando dentro de las 12 horas que una persona ha sido detenida, el Ministerio Público va a solicitar al juzgado de la investigación preparatoria que dicte el mandato de detención preliminar, ¿no? Y podría ser porque solicite un periodo de 7 días, si es para delitos comunes, o de 10 días para cuando se dan de repente supuestos en los que ha intervenido o de repente la persona es parte de algún tipo de organización criminal, ¿no? ¿Y por qué es que se solicita este mandato de detención preliminar judicial? Porque de los hechos o del contexto en el que se ha producido la detención, existen una serie de indicios que nos llevan a pensar que se presenta una posibilidad de fuga de la persona o se presenta una posibilidad de que obstaculice la investigación o de repente pueda maquillar, desaparecer algunos elementos de la comisión del hecho delictivo, ¿no? Entonces, frente a estos supuestos, lo que tiene que hacer el fiscal es solicitar al juez de la investigación preparatoria que dicte el mandato de detención preliminar judicial, ¿no? Esto es lo que precisamente ha sucedido antes de ayer, con el presidente, expresidente de la República, ¿no? Al parecer había cometido un delito, que sería el delito de rebelión según el punto de vista de la Fiscalía, y también la Fiscalía postula de que existe alta posibilidad de fuga, ¿no? Porque al parecer el expresidente quería asilarse en la Embajada de México, ¿no? Entonces, como se daba este supuesto, lo que hizo la Fiscalía fue solicitar la detención preliminar judicial dentro de las 12 horas, ¿no? Pero un punto importante acá, y que es un punto que de repente me gustaría llamar a reflexión con todos ustedes, es el hecho de que no siempre es claro el tema de cuándo nos encontramos frente a un hecho delictivo o cuándo no nos encontramos frente a un hecho delictivo, pero la policía igual suele detener a la persona, ¿no? Les pongo casos que yo he visto en el cual he ejercido la defensa y de los cuales claramente se desprende que no es un hecho delictivo, ¿no? Los famosos accidentes de tránsito en los que usualmente se suele detener a la persona que ha sido quien de repente ha resultado ilesa en el accidente de tránsito, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba en una oportunidad que me encargué de un detenido? Esta persona estaba conduciendo su vehículo
¿no? Era una camioneta y en una intersección vino una moto a toda velocidad, ¿no? Sin respetar el máximo de la velocidad ni nada, y se chocó contra el vehículo. La moto fue quien no pudo frenar a tiempo, se fue deslizando y la moto fue quien se estampó finalmente en el vehículo de el que era mi patrocinado, ¿no? Entonces la policía dijo, no, acá hay un accidente, hay lesiones, por lo tanto detenido el conductor del vehículo, ¿no? Entonces nosotros por más de que le intentamos hacer entrar en razón y le decíamos, mire, pero o sea, quien iba a alta velocidad era la moto, mire, finalmente quien no cumplió el reglamento, las normas de tránsito era el de la moto, pero el policía no, que yo solamente tengo acá que detener, ya ustedes le explicarán al fiscal, etcétera, ¿no? Entonces, existen como estos casos, otros supuestos, está tan claro el hecho delictivo o no, o de repente necesitamos de mayores elementos para determinar si estamos frente a un hecho delictivo, no, ¿no? Igual en el caso del expresidente, se le está denunciando por el delito de rebelión, pero habría que ver si es que se alzó en armas o no se alzó en armas, ¿no? Entonces, con lo cual, el delito no estaría del todo claro, no estaríamos en la posición de decir que sí se cometió un delito o no se cometió un delito, ¿no? Pero igual la policía lo detuvo, igual se ha solicitado la detención preliminar judicial, ¿no? Entonces yo creo que cómo se tendría que actuar frente a estas circunstancias en las que el delito no es del todo claro, pues se tendría que haber una especie de protocolo, regulación, etcétera, en los que nos digan que frente a un hecho que no es del todo claro si se cometió un delito o si este hecho es típico, por lo menos, entonces se tendría que proceder a la libertad de las personas desde mi punto de vista, ¿no? Porque siempre las normas tienen que regularse o las normas tienen que aplicarse a favor de aquella persona que está siendo procesada, está siendo investigada, etcétera, ¿no? Entonces, imagínense pasar 48 horas de tu vida en detención, pese a que el delito o, bueno, el hecho en sí no es delictivo, ¿no? Les pongo otro ejemplo ahí. Hubo una intervención en una clínica, ¿cierto?, donde la policía supuestamente tenía indicios de que habían unos tecnólogos médicos que no tenían la colegiatura, ¿no? Entonces entraron a esta clínica y detuvieron a varias personas. Y dentro de estas personas había un médico que sí tenía todos los requisitos para ejercer la medicina, ¿no? Pero como esta persona era, digamos que el jefe de los tecnólogos médicos que no tenían permiso, entonces igual lo detuvieron, o no tenían la colegiatura, mejor dicho, lo detuvieron y estuvo las 48 horas en la detención en flagrancia, ¿no? Pero le tratábamos de hacer explicar, oye, pero el delito es el que no reúne las condiciones para ejercer la medicina o para ejercer algún tipo de profesión relacionada a la salud, y este no es el caso, ¿no? Pero el policía no, que igual es el jefe, que él tiene que estar, que no sé qué, que no sé cuándo, ¿no? Entonces no es muy claro el tema cuando no estamos del todo seguros que se configure o que se dé el tema de la tipicidad, o cuando no estamos muy seguros de que pues el hecho en sí es delictivo, ¿no? Porque de repente necesitamos de mayores elementos, porque de repente necesitamos de alguna interpretación normativa, etcétera, ¿no? Entonces, en estos casos yo creo que se tendría que dejar en libertad a la persona, ¿no? Pero lo que suele hacer el Ministerio Público, lo que suele hacer lamentablemente la policía, es igual detener por el plazo que tienen y ahí actuar los actos o realizar los actos de investigación urgentes y necesarios que hubieran lugar, ¿no? Ahora bien, como dijimos, dentro de las 48 horas lo que suele hacer el fiscal es evaluar si es que me voy a ir a un proceso inmediato o no me voy a ir a un proceso inmediato. Si nosotros revisamos las normas del proceso inmediato,
nos dice que el Código Procesal Penal no, establece de que existen ciertos supuestos para que nosotros podamos incoar, si es que somos el Ministerio Público, incoar el proceso inmediato. La flagrancia delictiva, que ya vimos que son 4 supuestos, podrían darse supuestos de confesión del imputado, ¿no? Siempre y cuando esta confesión del imputado esté corroborada con otros elementos de convicción, se haya dado de manera libre, con la persona que está confesando con todas sus facultades psíquicas normales y se dé ante el fiscal o el juez y el abogado defensor del detenido o de la persona que está confesando y la confesión sea sincera y espontánea, ¿no? O también podrían darse en los supuestos en los que se presentan elementos de convicción evidentes, ¿no? Si de repente estamos frente a un delito de violación sexual y se ha detenido infraganti a la persona, se le ha detenido en el mismo momento y todos los elementos son evidentes, existe el certificado de la persona, de la víctima, existe su declaración, existen cámaras, existen testimonios, todo. Entonces ya hemos reunido los elementos de convicción evidentes de los que claramente se desprende el hecho, ¿no? Y también la norma establece que tendría que aplicarse proceso inmediato para los casos de omisión a la asistencia familiar y en los casos de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, ¿no? Pero además de ello, el Acuerdo Plenario 2/2016 nos ha dicho que para que nosotros incoemos el proceso inmediato, necesariamente tendrían que darse 2 presupuestos, que es la prueba evidente, ¿no? Es decir, que de los elementos de convicción que hayamos recabado, evidentemente salte cuál es, que sí se ha cometido el hecho delictivo y que la persona que está siendo procesada es quien ha estado detrás del hecho delictivo o es el autor del hecho delictivo, y también tiene que darse un supuesto de simplicidad del proceso. Si yo requiero una serie de actos de investigación mucho más especializados, por ejemplo, pericias, inspecciones, informes de especialistas, declaraciones, etcétera, es evidente que yo no podría incoar el proceso inmediato, sino que tendría que de repente dejar en libertad a la persona, si es que estoy en un supuesto de flagrancia, dejar en libertad y disponer la continuación nada más de la investigación. No formalización, ojo, sino que disponer que continúen los actos de investigación, ¿no? Entonces, ¿por qué yo no podría incoar el proceso inmediato? Porque se supone que en el proceso inmediato yo ya no voy a tener una etapa de investigación preparatoria formalizada, sino que yo de frente despliego acusación. Si me declaran en la audiencia de incoación de proceso inmediato, si me declaran fundada el requerimiento de proceso inmediato, el juez me va a dar a mi fiscal un plazo de 24 horas para que yo presente la acusación. Y en el plazo de 24 horas, que evidentemente tendría que ser el tema muy claro y también tener elementos de convicción evidentes como para yo desplegar una acusación, pues ya no voy a tener tiempo o periodo de recabar otros actos, o realizar otros actos de investigación o recabar otros medios de prueba, ¿no? Presento mi acusación y con todo el expediente esta acusación se va a ir a un juez penal que va a ver en un solo acto una etapa de etapa intermedia, entre comillas, pero en realidad es una pequeña etapa en la que se va a ver si es que existe alguna solicitud de excepción, sobreseimiento, y seguidamente se va a dar paso al juicio oral propiamente, ¿no? Entonces se acortan mucho más los procesos y las etapas. Y si se acortan mucho más las etapas, yo tengo que estar muy seguro de que esta persona ha cometido el hecho delictivo, de que existen pruebas con las cuales yo voy a llevar a esta persona a una etapa de juzgamiento y tengo probabilidades de ganar, ¿no? Si el tema no está del todo claro, yo aconsejaría al Ministerio Público de que no incoe proceso inmediato, ¿no? Porque va a ir finalmente a, pues, pasar a hacer un papelón y a no poder sustentar sus cargos
en la etapa de juzgamiento, ¿no? Finalmente ahí les traigo a manera de ejemplo cuál es una notificación de detención, que esto es lo que suele dar en la policía, ¿cierto? Acá se suele señalar cuál es el nombre, apellidos, el domicilio. Acá se le dice por qué es que se le está interviniendo, ¿no? Si leemos bien, acá dice por intermedio de la presente, en cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política del Estado, se le notifica que usted, haciendo de su conocimiento que se le encuentra en calidad de detenido en esa dependencia policial por encontrarse implicado en el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud. Lesiones culposas, ¿no? Esto es de un accidente de tránsito. Y que le asisten los siguientes derechos: que se presuma su inocencia, conocer los cargos, de ser defendido por un abogado, a que se le respete su integridad física y psíquica, a ser asesorado por un abogado de oficio de su libre elección, a que no se le empleen en su contra medios coactivos, a no ser sometido a técnicas que alteren su libre voluntad, a comunicarse con su familia y recibir visitas en hora, ¿no? Entonces, ese es la notificación de detención que se le suele dar a una persona. También suele haber un acta de registro personal, ¿no? Que es este de acá, que básicamente se consigna la hora, la fecha donde se está realizando la intervención, qué es lo que se les encuentra, se les suele ver si es que existe armas, municiones o afines, si es que tiene joyas, alhajas, monedas, drogas, teléfono celular y otras especies, ¿no? Es decir, se le hace ahí el acta de registro personal para ver de repente si es que esta persona no es un peligro para la propia policía o para sí mismo, ¿no? Porque imagínense si no se hiciese este registro y pues la persona tuviese un arma y pudiese emplearla en contra de los efectivos policiales que lo están interviniendo, o podría autoinfligirse algún tipo de lesión. Por eso incluso que suelen quitar los cordones a los detenidos, ¿no? Para que estos no puedan atentar contra su propia vida. También suele haber un acta de lectura de derechos del imputado, que básicamente es la transcripción del artículo 71 del Código Procesal Penal, ¿no? Entonces, básicamente estos son los principales documentos que tendrían que ser puestos a la vista y que tendrían que ser firmados si es que el detenido quisiera. Si es que no quisiera firmar, pues no habría ningún tipo de inconveniente y la policía tendría que poner o dejar constancia de este evento, ¿no? Tendría que dejar constancia de que el detenido no ha querido firmar, ¿no? Existe un protocolo de actuación interinstitucional para cuando se va a aplicar el proceso inmediato, ¿no? Esto es un protocolo que establece cuáles van a ser los pasos que va a seguir la policía y también cuáles van a ser los pasos que van a seguir los del Ministerio Público, ¿no? Por ejemplo, hay una fase, la primera fase, que es la fase de detención en flagrancia, donde la policía se encarga de la detención, le tiene que decir ahí cuál es el evento delictivo por el cual se le está deteniendo, y también se le tendría que decir cuál es los derechos que le asisten, ¿no? Se le da la papeleta, que es la que acabamos de ver, y seguidamente tendría que realizarlo o levantar las actas, ¿no? Las actas de registro personal, notificar la detención, de repente si es que hay algún tipo de acta que se tiene que hacer en el lugar de los hechos, también se tendría que hacer, ¿no? Tendría también la policía que aislar el lugar del hecho delictivo. Si, por ejemplo, nos encontramos frente a un delito de homicidio culposo o también homicidio doloso, tendría que aislarles en el crimen, comunicar a la fiscalía que se ha producido un hecho delictivo, que se tiene detenida a una persona, ¿no? Y después de eso existe una fase de calificación, que es que el Ministerio Público ya tendría que determinar si es que nos encontramos frente a un caso evidente de flagrancia delictiva, ¿no? O que se cumplen con los presupuestos de flagrancia delictiva. Seguidamente el fiscal tendría que hacer, pero como lo dije anteriormente, a veces no lo suelen hacer o no es del todo claro,
tendría que determinar si es que nos encontramos frente a un delito o no. Si es que no fuese un delito, tendría que poner en inmediata libertad a la persona detenida, ¿no? Después de eso podría ser el caso de que, no sé, si nos encontramos frente a un delito de lesiones culposas por un accidente de tránsito, podría instarse la aplicación de algún principio de oportunidad o un acuerdo reparatorio, ¿no? Para que se levante un acta, se establezca cuál va a ser el pago de la reparación civil que pueda pagar el detenido, y con lo cual, al firmar el acta de aplicación del acuerdo reparatorio, el principio de oportunidad, se tendría que dar también en libertad al detenido, ¿no? Ojo que esto tendría que ser si es que el delito calza en alguno de los supuestos de principio de oportunidad o acuerdo reparatorio, que como bien sabemos no es para todos los casos, sino solamente para aquellos casos donde tengan menos pena o sean casos de repente de delitos culposos, entre otros, ¿no? Y después de eso, el fiscal tiene que optar si es que va a continuar con la investigación o está frente a un caso evidente y podría incoar el proceso inmediato, ¿no? Pero básicamente eso es lo que establece el protocolo de actuación, ¿no? Bien, con esto terminamos y damos pase de repente a las preguntas que ustedes pudiesen tener. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Estimados participantes, si tuvieran alguna pregunta, por favor, activar sus cámaras para efectos del debido registro. Doctor Tito, muy buenas noches. Bienvenido a Audiápolis. Está activo su Buenas audio. noches, doctor. Buenas noches, doctora. ¿Qué tal? Doctora, con referente a un accidente de tránsito, las partes, al momento de llegar a una transacción extrajudicial, porque hay lesiones, el fiscal, con esa transacción extrajudicial, puede culminar las investigaciones. Muy amable por la respuesta. Buenas noches, estimado colega. Sí, efectivamente, en uno de los supuestos de el principio de oportunidad y acuerdo reparatorio se establece la posibilidad de que se plasme un acuerdo a través de algún instrumento que tenga certeza, ¿no? Como en este caso una transacción extrajudicial podría ser que se legalizan las firmas, o podría ser también el caso de que pues se ha hecho por escritura pública. También hay una escritura pública o un registro notarial de transacciones extrajudiciales, ¿no? Y después de eso, la fiscalía tendría que abstenerse del ejercicio de la acción penal. Pero ojo, depende mucho del delito, como le digo, ¿no? Si es un delito de lesiones culposas, evidentemente ahí tendría que prevalecer el interés de la propia parte, ¿no? Del propio agraviado, si se quiere. Y si ha llegado a algún tipo de acuerdo entre agraviado e imputado, se tendría que hacer prevalecer el acuerdo, ¿no? Pero todo depende de las fiscalías en realidad también, porque yo he tenido casos en los que el fiscal, pues, supuesto defensor de la legalidad, del bien, de la justicia, pues no estaba de acuerdo con el monto que se había pactado, pese a que la propia víctima había estado plenamente de acuerdo. Decía, no, para mí es muy poco lo que se le va a pagar, ¿no? Pero decíamos, doctor, pero finalmente, si es que es un derecho disponible de las partes y el propio agraviado ha aceptado este monto, no entendemos por qué usted no quiere aceptar. Bueno, finalmente este fiscal tuvo que aceptar la transacción extrajudicial que se había firmado con la propia víctima, ¿no? Entonces, y porque también acá hay que evaluar que si es que el fiscal no quisiese que va a llevar a investigación preparatoria, pese a que el propio artículo te dice que en los delitos culposos tienes que aplicar primero o instar la aplicación de un acuerdo reparatorio. Entonces, si es que ya ha existido un acuerdo entre las partes, que es para zanjar el tema, no existiría ningún tipo de lógica para que se quiera continuar con la investigación, ¿no? Excelente, doctora.
Por favor, damos pase al licenciado Jaime. Buenas noches. Adelante, por favor. Sí, buenas noches ante todo. Buenas noches, doctora. Tratándose del tema de lo que es el derecho el delito de disturbio, cuando la Policía Nacional interviene una persona que participe en un disturbio, en este caso es conducido ya a la dependencia policial y le causa una lesión al efectivo policial, ¿es considerado por violencia y resistencia a la autoridad? ¿Y ese delito es posible llegar a un acuerdo reparatorio? Gracias por la pregunta, estimado colega. Habría que evaluar ahí cuál ha sido las circunstancias, ¿no? Porque si es que se le ha producido algún tipo de lesiones, por ejemplo, al policía, pero ha sido para resistir la propia detención, entonces ahí podría ser que entren dos derechos en conflicto, ¿no? Porque nadie está obligado eh, a soportar la detención, ¿no? O sea, no, constitucionalmente no se te puede a ti exigir que tú aceptes que se detenga. Podría ser que impongas algún tipo de resistencia, ¿no? Entonces, entra acá dos derechos en conflicto. Por un lado, el derecho que tiene la persona de repente de poder resistir, y más si es que de repente va a alegar que ha sido una detención arbitraria, y por el otro lado, el derecho que tiene o el deber que tiene la policía de ejercer su función y de poder detener, ¿no? Pero si es que de repente la lesión se ha producido después de la detención, cuando estaban en camino, cuando estaban llegando, entonces ahí serían dos supuestos totalmente distintos, ¿no? Y no solamente de repente se podría procesar a la persona, ¿cierto? Por el delito de disturbio, si es que estaba de repente causando desmanes, si es que estaba rompiendo algún bien público, algún bien privado, causando lesiones a una tercera persona, sino que también ahí va, independientemente, va a haber otro delito, va a haber un concurso real de delitos, si es que hubiese causado lesiones a la policía, ¿no? O al efectivo policial, que podría ser, dependiendo de las circunstancias, el delito de lesiones desde mi punto de vista, ya sea lesiones graves o lesiones simples, ¿no? Entonces habría también que ver el reconocimiento médico ahí para ver cuánto se le ha dado de incapacidad médico-legal al efectivo policial que ha sido víctima de este delito de lesiones, ¿no? Excelente, doctora. Damos pase al doctor Marcos Muñoz. Por favor, si pudiera activar su cámara y terminamos con el doctor Marcos. Adelante, por favor. Muy bien, doctora. Buenas noches. Excelente posición, doctora. Buenas noches, colega. Gracias. Lo escuchamos. Sí, bien. Doctora, el tema de fragancia. Cuando la policía se entera por inteligencia, dice, ¿no? La policía por inteligencia menciona que en tal sitio venden droga, ¿no? Usan a una persona como testigo que lo ha vendido, ¿no? Y van al local, ¿no? Supuestamente que venden droga. Ingresan sin el Ministerio Público. Ellos mencionan, pues, que han estado en comunicación con el Ministerio Público por teléfono. Nada más, pero ingresan al local, ¿no? A un sitio donde venden droga. Mi pregunta sería, cuando ingresan ellos deben tener cámaras, o debería haber esperado al fiscal para poder haber ingresado al local donde vendían droga. Gracias por la pregunta, colega. No existe todavía, bueno, hasta donde yo tengo conocimiento, no existe algún tipo de protocolo en el sentido de el uso de cámaras, ¿no? Incluso hemos visto muchas veces que los propios
abogados defensores somos limitados de usar cámaras, por ejemplo, dentro de las dependencias policiales, ¿no? No sé si vieron ustedes un video que circuló por ahí, donde había una abogada que quería filmar ciertas irregularidades dentro de una dependencia y pues le empezaron a querer quitar la cámara, le empujaron y ella alegaba que estaba siendo impedida de ejercer la defensa de su patrocinado, ¿no? Entonces, hasta ahora no tengo conocimiento si existe o no una regulación en cuanto al uso de cámaras, ¿no? Me parece que a mí sería, bueno, lo ideal que se usen cámaras en todas las intervenciones, en todas las detenciones, cosa que así existe un registro para ver cuál ha sido de repente el comportamiento que ha tenido el efectivo policial, si este comportamiento ha sido acorde a las circunstancias, si este comportamiento no ha sido arbitrario, si este comportamiento se ha ceñido a los protocolos, a los reglamentos, a los lineamientos que tiene la policía para detener a una persona, ¿no? Entonces tendría que haber desde mi punto de vista, ¿no? Y si usted me pregunta si es que la policía tiene o no que esperar al fiscal, pues la policía puede actuar en las circunstancias de un evento delictivo, ¿no? Es decir, que si es que están en flagrancia las personas, podría, sin necesidad de esperar al Ministerio Público, el ingresar a un determinado recinto para realizar las detenciones que fuesen necesarias, ¿no? Pero si es que no estuviésemos frente a un evento de flagrancia, sino, por ejemplo, por el contrario, estamos por atrapar de repente a una organización criminal que ya hemos ido tras sus pasos y existe una orden de detención en contra de ella, pues tendría que realizarse el evento con por lo menos conocimiento o directiva del Ministerio Público, porque se supone que la policía tiene que actuar bajo la dirección del Ministerio Público, ¿no? No puede, y si es que se realiza la detención de una persona o una intervención, tiene que dar cuenta inmediatamente al Ministerio Público, ¿no? Excelente, doctora María Alonso Velo Patiño. Muchísimas gracias también a todos nuestros participantes que han interactuado durante toda la sesión. Con ello damos por culminado la presente sesión de clases. Muchísimas gracias, doctora María Alonso. Que tenga un excelente fin de semana y que Dios le bendiga. Muchísimas gracias a ustedes, River. Muchas gracias a Audiápolis por la invitación y a todos ustedes por sus comentarios y sus preguntas. Bueno, buen fin de semana y un abrazo enorme para cada uno de ustedes. Buenas noches. Gracias, doctora. Hasta luego, estimados participantes.